Lecturas de Tabaquería, una producción en medio del ruido. La boda de Esteban Hidalgo y de Valentina Alcázares. Jairo Aníbal Niño. Los viejos no podían olvidar el día en que el pueblo se quedó silencioso, cuando se fueron los muchachos. Esa tarde en que la manada de adolescentes se marchó en el barco grande que por equivocación había ido a arrimar al muelle devastado por las aguas antiguas, lo primero que notaron fue un aire quieto y callado, como si de repente se hubieran hundido en la sordera. Los viejos se complacían en recordar los acontecimientos que desde que se fueron los muchachos habían puesto un toque de nervio al tiempo cansado de la vida de todos los días. Uno de ellos había sido la resurrección de Nicomedes Fuertes. Lo habían velado, lo habían llevado al cementerio y lo habían colocado en el mausoleo coronado por un ángel de cemento, al cual lo estaba matando el aliento salitroso del mar. Hacía 4 días que estaban conversando sobre el finado Nicomedes Fuertes, cuando lo vieron llegar a la plaza envuelto en los jirones del sudario y con los ojos tan abiertos que parecían de mojarra pescada con dinamita. Se había sentado en la banca de siempre debajo del matarratón y desde ese día lo vieron deambular por el pueblo hablando con personas invisibles, y una madrugada lo sorprendieron metido en lo que parecía un pleito a muerte, aunque dentro del polvero que levantaban sus patadas y contorsiones sólo se veía un cuerpo, el de Nicomedes, aventado por una mano inmaterial y poderosa. Otro sucedido que le sirvió para mucho tiempo de conversa fue aquel asunto de las cartas. La gente joven que se había ido del pueblo mandó cartas en contadas ocasiones y a las pocas semanas dejaron de hacerlo, y a nadie le volvieron a escribir. Una tarde el cartero José Usme llegó navegando en su larguísima canoa de caracolí, y sin detenerse lanzó sobre las enmohecidas tablas del muelle la bolsa verde del correo nacional. El bulto de mensajes quedó un rato ahí sobre las tablas hasta que María Salazar, quien había sido en otros tiempos maestra de escuela, se sintió en la obligación de cumplir un deber cívico recogiendo la chuspa de mensajes y los repartió casa por casa. Una semana después volvió José Usme y dijo que tenían que devolver el saco de correo porque él se había equivocado y las cartas eran para otro pueblo, y que si no lo hacían se metían en un lío porque según las leyes de la República el correo era sagrado e inviolable. Lo dejaron hablar, y nadie se movió, nadie dijo nada, y José Usme luego de todo un día de espera le tocó irse otra vez en su larga canoa negra. Esa noche las cartas fueron sacadas de los bolsillos, de los baúles, de los armarios, de los escondrijos secretos, y alisando con los dedos el papel, acariciándolo, salieron a relucir los mensajes, el de amor de una joven que escribía desde una ciudad lejana y fría, y la carta del hombre que hablaba de la cacería de las ballenas, y el que escribía desde una cárcel extranjera solicitando una bendición y el favor de que no lo olvidaran, las 4 letras de un viejo desesperado que pedía dinero desde una aldea africana, y la hoja que venía en un sobre blanco con ribetes de luto, sin destinatario ni remitente, y que decía: dentro de 15 días, exactamente el 14 de mayo, llego a esa, única y exclusivamente para matarlo. Pero el acontecimiento mayor sucedió por los alrededores del mes de agosto, cuando en una mañana de lluvia y viento llegó por el camino que bordeaba la ciénaga Candelaria Hidalgo. La muchacha marchaba despacio y el agua dibujaba las formas de su cuerpo bajo el vestido floreado, y a la misma hora por el otro extremo del pueblo apareció un niño de unos 10 años que arrastraba un escarabajo Goliat amarrado de su cuerno con un hilo como de tela de araña. Candelaria había vuelto al pueblo a parir. En el distante puerto de las Antillas se había dejado creer de un marinero que prometió llevarla a su casa de las islas, y después de 5 noches en que fue su mujer, el marinero se había ido en su barco sin una palabra de despedida. Lo esperó durante 2 meses hasta que un día le dijeron que el barco donde iba su hombre había naufragado en el océano Índico. Ella regresó a su cuarto de pensión y se echó temblorosa sobre el camastro. Lloró toda la noche y cuando pensaba en el océano Índico no se lo podía imaginar de lo lejos que quedaba. Además no entendía lo de tan diversos nombres para el mar.
Para ella el mar era uno solo, un solo océano que daba vueltas y revueltas por todas las playas del mundo y en una de cuyas esquinas se había hundido el hombre que le había hecho un hijo. El niño puso el escarabajo en la palma de su mano y dijo que se llamaba Valentín Alcázares, que había perdido a sus padres y el lugar donde estaba el pueblo de su nacimiento, que hacía mucho tiempo estaba caminando y que se iba a quedar unos días porque estaba interesado en esperar la llegada del cucarrón Goliat más grande del mundo, que vendría del mar y que él ya lo había visto en sueños, y que era un rinoceronte con alas. Los viejos lo miraron entre el estupor y el afecto, y le dijeron que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Valentín Alcázares comía y dormía ora en una casa, ora en otra, hasta que decidió construir su propia vivienda. Todos los viejos le ayudaron y al cabo de una semana de trabajo terminaron una casa pequeña de paredes de varita y de techo de palma. Valentín empezó a llenar su morada con cucarrones, grillos, mariposas, mariapalitos, chicharras, luciérnagas, cocuyos y caballitos del diablo. Candelaria dio a luz a una niña a la que pusieron por nombre Estebana Hidalgo. Estebana porque así se llamaba la abuela e Hidalgo por el apellido de la madre, porque el apellido del padre jamás lo supo, y una vez que lo oyó pronunciar le pareció que sonaba algo así como canción. El nombre completo del padre de su criatura era algo así como André Canción. Los viejos se alegraron mucho con el nacimiento de la niña y sintieron que la vida tierna empezaba otra vez a soplar sus aires sobre la aldea. La pareja de niños concentró la atención de todos y los viejos decidieron, de común acuerdo, que nadie se moriría hasta que vieran criada la pareja de muchachos. Esteban y Valentín crecieron y aprendieron de los viejos a hablar con el mar, a tejer redes de pesca, a construir botes, a soñar con los muertos, a conocer la planta que cura y la planta que mata, a cocinar sancocho de sábalo, a seguir el rumbo de las estrellas, a leer el pensamiento y a navegar. A cantar y a bailar no tuvieron necesidad de aprender porque habían nacido sabiéndolo. Cuando Estebana cumplió los 15 años, los viejos prepararon su boda con Valentín Alcázares. Se reunieron en la plaza y trajeron las flautas de millo y los tambores, y empezaron a tocar las músicas de la fiesta. Corrió el ron de caña y corrió la alegría con paticas de animal eléctrico, y cuando se hizo presente la pareja, ella con un vestido blanco de seda y él con guayabera y pantalón blancos y zapatos de 2 colores, los viejos gritaron con el entusiasmo que usaban en los antiguos partidos de béisbol, y condujeron a los jóvenes frente a Policarpo Santana, el más viejo de todos los viejos, quien abrió con esfuerzo sus párpados y desde el fondo de sus ojos gateados los vislumbró a través de las lágrimas del contento. Sacando desde el fondo de su vientre una voz delgadita como de niño, los declaró marido y mujer para toda la vida. Valentín condujo a Esteban a su casa después del baile y se encerraron en la alcoba adornada con ramitos de hierbas y flores olorosas a agua de las sultanas. Los viejos siguieron con la fiesta hasta la medianoche y poco a poco se fueron retirando hacia sus casas. El cielo se estrelló con el vuelo fosforescente de los rebaños de insectos de Valentín Alcázares. En la madrugada, los viejos empezaron a morir dulcemente en las hamacas, y cuando Policarpo Santana, quien fue el último en morir con las primeras luces del día, derramó la vista hacia la playa, vio que del mar surgía, enorme y de una blancura de leche, un rinoceronte con alas.